Aunque todo parecía indicar que la tensión que se está viviendo en la zona de Israel con el eventual ataque sobre la zona de Rafah, aparentemente esto tiene que cambiar, y esto es lo que ha decidido Israel, porque todo se ha salido completamente de las manos. Escuchen bien esto: Israel acaba de bombardear la embajada de Irán en Damasco. ¿Qué significa esto y por qué se genera una de las tensiones más grandes en Oriente Medio otra vez? Vamos a comentarlo. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la unidad élite de las Fuerzas Armadas de Irán, ha confirmado el fallo. Quedó al menos ileso. El propio embajador, citado por la cadena de televisión estatal de Irán, IRIB, ha indicado que el ataque de Israel terminó con la vida de 5 personas y, lastimosamente, esto se habla al revelar más tarde el número exacto y los nombres de las víctimas. Y es que Israel está atacando el territorio sirio sistemáticamente, esto pese a las numerosas denuncias de Siria ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en las que se señala que estas acciones van en contra de su soberanía y amenazan la estabilidad regional. Y claro, ahora se ha demostrado completamente. A su vez, Israel está justificando estos ataques con presencias de las milicias iraníes y libanesas en territorio sirio, aliadas de Damasco, a las que él considera como un peligro para la seguridad nacional del país judío. Y aquí el escenario empieza a preocupar todavía más. ¿Por qué? Porque de hecho lo que se está comentando es que Israel ha salido al frente literalmente justo antes de ejecutar este ataque a decir que, oye, bueno, ellos van a tomar en cuenta lo que está sucediendo en las preocupaciones de Estados Unidos sobre la acción militar que está tomando Israel. Claro, aquí hay dos escenarios preocupantes. Uno, en el que sale Israel a decir esto y después ejecuta ataques contra Irán, es decir, que Estados Unidos estaría a favor de estos ataques porque, de nuevo, salen a decir que van a escuchar las preocupaciones de Estados Unidos. Y la otra, que es que de repente Estados Unidos tampoco está de acuerdo con esto y a pesar de eso deciden ejecutar el ataque. Es decir, que las palabras de Netanyahu de que iban a tomar en cuenta las preocupaciones de Estados Unidos en realidad son vacías. Cualquiera de los dos escenarios es bastante preocupante y en cualquiera de los dos, así no lo quiera, termina participando el propio Estados Unidos. Y lo que llama la atención es que básicamente la administración de Israel ha retrocedido a la hora de hablar de lo que realmente está sucediendo y de su postura de seguir avanzando, incluso a pesar de que le fastidie a Estados Unidos. Pues ahora aparentemente no es así, pero literal, después de decir esto, deciden atacar a Irán en suelo sirio. El escenario es bastante complicado y para muchos expertos, la respuesta de Irán puede generar un antes y un después, ya no solamente en el conflicto en Oriente Medio, sino en la geopolítica actual. Las maniobras navales conjuntas de China, Irán y sobre todo de Rusia, que tienen esta labor de trabajar los tres en conjunto, desempeñan un papel importante para poder garantizar la seguridad regional. Esto es lo que declaró hace 2 días el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Wu Qiang. Pero aparentemente esto no ayudó para que la administración de Israel decida no atacar directamente a personal iraní en territorio sirio. De hecho, lo que llama la atención es que esto también es un mensaje directo incluso para la propia administración rusa. Lo que ha comentado el vocero de China en aquel momento es que buscan desarrollar una cooperación y contactos en el ámbito de seguridad marítima con ambos países, es decir, con Rusia, pero también con Irán, así como contribuir al mantenimiento de la paz y la estabilidad regional. Entonces, el hecho de que se haya ejecutado este ataque hace que incluso la propia administración china, que no tiene nada que ver en este escenario, participe tal vez de una manera más activa, porque existe un compromiso. De hecho, recordemos, y esto lo hemos comentado en anteriores videos, que precisamente fue la administración china la que decidió, por si acaso, empezar a tomar medidas y trabajar o acercarse un poco más al grupo palestino Hamás, algo que tal vez no le ha sentado bien a la administración de Israel. Es decir, que si se genera una rivalidad, por así decirlo, entre China e Israel, esto en realidad tendría cierto sentido para la propia administración de Benjamín Netanyahu, porque ha visto cómo los asiáticos han estado trabajando, coordinando con Hamás. Pero esto no es todo. La administración rusa también ha salido al frente a condenar enérgicamente el ataque de Israel al consulado iraní en Siria. Sí, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, ha condenado este ataque, tomando en cuenta que
tal vez la administración rusa va a empezar a meterse todavía más en este complicado escenario. En su cuenta de Telegram, Zaharova ha señalado que es inaceptable cualquier ataque a instalaciones diplomáticas y consulares, cuya inviolabilidad está garantizada en la Convención de Viena. Esto, en realidad, lo que hace es demostrar que Israel está rompiendo completamente incluso el derecho internacional. De manera literal, lo que ha comentado Zaharova es que hacen un llamado especialmente de atención sobre el hecho de que el ataque se llevó a cabo en una zona metropolitana densamente poblada, lo que creó un alto riesgo de víctimas masivas entre la población civil. Partimos del hecho de que tales acciones agresivas por parte de Israel son absolutamente inaceptables y deben detenerse. Terminó comentando la administración rusa, lo cual posiciona precisamente al Kremlin en un escenario que tal vez no hemos visto antes, uno en el que los propios rusos están en contra de lo que está haciendo Benjamín Netanyahu, pero ya de una manera mucho más agresiva. Lo que llama la atención en este contexto es que no solamente tenemos un Irán que está siendo atacado, que tiene pues una buena relación tanto con Rusia como con China, sino que también trabaja muy a la par con el grupo de los BRICS. Pero no solamente eso, recordemos, adicional a todo esto, que el ataque ha sido en Siria, el más grande aliado de la administración rusa en Oriente Medio. Si esto termina generando un conflicto a gran escala, va a ser, primero, por la respuesta de Irán y segundo, por el posicionamiento de Israel. De momento, tanto Rusia como China, potencias nucleares, han hablado en contra de lo que está haciendo Netanyahu. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.